Dios les bendiga, hermanos, a todos los que estáis ahí en Facebook. Vamos a transmitir otro video en vivo, proclamando la verdad de Dios. Y este es el tercer video que vamos a ir enumerando hablando de la verdad de Dios. La verdad es el Señor Jesús. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que están en sintonía con este canal o a través de este medio. Y lo que vamos a hablar ahora es a través de la Biblia y buscando al Señor Jesús dentro de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En otras palabras, declarando al Señor Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, hay algo que es importante aclarar. Hay muchas creencias religiosas en este momento, pero para mí lo más importante es poder entender quién es Dios, quién es el Señor Jesús, ¿verdad? Esto es lo más importante para mí, dar a entender o proclamar el Evangelio del Señor. Entonces, para mí es importante proclamar la verdad. Vamos a comenzar. En los otros videos, lo que yo he compartido, he hablado, mejor dicho, he hablado de la importancia de leer en hebreo, de leer la Biblia en hebreo. Y para eso hoy día vamos a tener la Biblia en hebreo. Vamos a tener esta es la Biblia en hebreo. Es una, vamos a decir, una parte de la Biblia en hebreo que es el Pentateuco, pero que se llama la Torá del pueblo de Israel. De aquí sale la Biblia. Esta es la Biblia en hebreo donde hacemos bien al empezar a leer la palabra de Dios con su origen, ¿verdad? Quisiera ahí que puedan ver el hebreo. Ese es el hebreo. Y pudiéramos darnos cuenta de lo que es la importancia de leer en hebreo. Entonces, comenzando desde la primera parte de la Biblia, ¿verdad? Comenzando desde la primera parte de la Biblia, tenemos que tener un conocimiento de que la Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera, King James, que es la Biblia en inglés, King James, Rey San Carlos, pues está traducida, ¿verdad? Está copiada, y la Reina Valera que nosotros también tenemos en español, pues es una traducción del hebreo, ¿verdad? Es una traducción, digo, de la Vulgata Latina, y tal vez acá también de copias griegas. Para eso necesitamos entender que la Biblia viene del pueblo hebreo. O sea, la salvación viene de los judíos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, en otras palabras, que la Torá, la palabra de Dios, se le dice Torá, pero en realidad son instrucciones para que el ser humano pueda llegar a lo que es el pleno conocimiento que debe de tener para no ser trampa de cualquier otra fuente que no sea la divina. Tiene que venir del cielo. Y la Torá fue dada al pueblo de Israel directamente. Dios se la dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Entonces es importante entender esto. ¿Y por qué tenemos que proclamar la verdad? ¿Verdad? Porque ya si nos salimos de ese primer principio de que la palabra de Dios es celestial, es del cielo, es divina la palabra, entonces vino al pueblo de Israel. Dios escogió por su voluntad al pueblo de Israel. Sabemos bien, todos los que estudian la Biblia, que a través de Moisés fue dada la Torá, la ley, la palabra para el pueblo de Israel, para que este pueblo nos enseñara a toda la tierra. Entonces, el que quiere comer del pan que descendió del cielo, pues lo hará, y lo hará contento. Ya ahora nosotros sabemos que el pan verdadero que descendió del cielo, pues
es la palabra hecha carne, que es el Señor Jesús. De esta manera podemos entender nosotros que el mismo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, vamos a ver, vamos a entender, vamos a dar a entender desde Génesis 1.1, leyendo en forma de serie, a manera de estudio, la Biblia, y vamos a ir aprendiendo conforme vayamos estudiando la palabra de Dios. Entonces, Génesis 1.1 no es para leerlo como nosotros normalmente leemos la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, estaba desordenada y vacía. Entonces, así no se lee la Biblia en hebreo. Entonces, para comenzar tenemos que tener ese orden, esa disciplina y ese conocimiento de leer la palabra de Dios conforme las raíces, conforme el pueblo de Israel ha aprendido. En otras palabras, yo no soy de ningún tipo de religión, yo no soy religioso, ni pertenezco a ninguna denominación para llevar el pensamiento de las personas que tal vez están escuchando. Vamos a decir aquí a Marvin con Rachel, y las personas que se vayan añadiendo, pues no pertenezco a ninguna denominación, ni soy religioso. Entonces, es importante aclarar esto, ¿verdad? Y aprender la palabra de Dios es importante, pero en hebreo. Y después de hebreo, pues ya podemos entender la traducción que nosotros tenemos en el español, que es la Reina Valera 1960, la más popular, y la más popular también en el idioma inglés, que es la King James. Pero tenemos que ver de dónde fue sacada esta copia. Y lógicamente que tenemos que llegar, aunque pasemos por la Vulgata latina o los manuscritos vaticanos, vamos a pasar por los griegos y a la raíz, a la fuente, el pueblo hebreo. Entonces, para mí es más fácil estudiar la palabra de Dios comenzando con la raíz. Es más, o sea, es más sabio aprender que la fuente es inagotable, que una copia, vamos a decir, que una traducción, pues lo vemos más importante estudiar de la fuente. En este caso, la fuente es el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. No vamos a generalizar, porque en el pueblo hebreo, pues, como en todos los pueblos, habemos personas desobedientes, rebeldes a Dios, que nos cuesta, vamos a incluirlos todos, nos cuesta ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios al principio fue dada al pueblo de Israel. Entonces, vamos a leer Génesis 1.1, porque no podemos correr en la palabra de Dios, porque en el alfabeto hebreo, en el Aleph, Bet, que se llama comúnmente el alfabeto hebreo, pues no es como los demás idiomas. Pues la verdad que este es un idioma que sí hay que prestarle atención, ¿verdad? Solo en las primeras letras, o sea, es tan profundo, es tan grande el tesoro que hay en el alfabeto hebreo, que es probable que no se logre a entender. Quizás ni las personas más estudiadas del pueblo hebreo puedan y alcancen a entender en su totalidad lo que es la Torá, lo que es el significado de todas las instrucciones. Probablemente ni el pueblo de Israel pueda con todo esto, porque es demasiado. Esto es divino, esto es celestial. Entonces, a los más grandes eruditos del pueblo de Israel, incluso ellos van a tener la necesidad de sentirse que necesitan aprender más cada día. Entonces, por lo consiguiente, nosotros que no somos del pueblo de Israel, que no somos, que no hemos nacido en el pueblo de Israel, pero que de alguna manera tenemos una conexión con el pueblo de Israel, pues podemos ver estas cosas, porque viene la descendencia de los españoles, y de los españoles viene a América, y los judíos a España, y de España pues hay una mezcla, y vienen también hasta llegar a América, pues de los cuales nosotros tenemos que tener alguna pizca de linaje o de descendencia del pueblo de Israel. Ahora, con todo lo que hemos aprendido, pues es importante darnos cuenta que llegó la luz llegó
desde el pueblo hebreo hacia nosotros, porque la misma profecía lo dice, el pueblo que estaba en sombra de muerte, luz les resplandeció. Y esto es la luz que nos ha venido resplandeciendo, la palabra de Dios. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los que estaban sentados o separados de la luz les resplandeció. Entonces, gracias al Señor que Él es la luz y pudo alumbrar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel pues salieron todos los 12 apóstoles, incluyendo al Mesías, al Señor, también nacidos en Jerusalén, que son personas que traen el evangelio a todo el mundo. O esprayaron la semilla de la luz o la semilla del evangelio de la verdad a toda la tierra. Entonces, ya no tenemos excusa en ningún lugar, creo, porque el evangelio se ha predicado, el evangelio se ha dado a conocer, y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que el evangelio se dé a conocer, pero ahora, más importante es que cuando ya nosotros probamos un poco de lo que es el evangelio, entonces queremos más del evangelio, porque esta fuente es inagotable, no tiene escasez, es abundancia. Y ahí es donde queremos ver que cuando comenzamos a leer la palabra de Dios en hebreo, no es lo mismo que comenzar a leer en la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Génesis 1:1, no es lo mismo que dice la palabra de Dios en hebreo. Porque aquí en Génesis 1:1 la Biblia dice, en esta Biblia pues yo tengo las dos Biblias, la español y la inglés, pero en inglés dice, in the beginning create the heaven and the earth. Esto quiere decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, pero no tenemos más que eso. Y en español tampoco, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, tenemos que ver que en el pueblo hebreo es muy distinto el pensar, aún el actuar y el hablar. Son cosas que vamos a decir, hay tres cosas cuales nosotros tenemos que estar bien convencidos, que nosotros somos pensamiento, palabra y acción, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos pensamiento, palabra y acción, hay cosas que son unidas. Por decir, pensamiento y palabra pueden estar unidos. Acción está separado. Entonces, en las letras del alfabeto hebreo, no solo lo vamos a detener solo por leer y aprendernos el abecedario o el alfabeto hebreo, sino porque hay un mensaje dentro de cada letra. No es que nos vamos a aprender una letra o el alfabeto hebreo solo para aprender el alfabeto hebreo. No, es que en una letra hay un mensaje poderosísimo. Hay un mensaje poderosísimo. Y para comenzar, eliminando pensamientos que son fuera de lo que está establecido a los hombres. Y es importante leer la palabra de Dios en hebreo, porque si nosotros tomamos en cuenta, vamos a comenzar con la letra, con la primera letra, Aleph, que es una letra muy importante. La letra Aleph, aquí la vamos a ver. Ahorita tengo, pues, para más o menos, quiero hablarles de lo poco, ¿verdad? De lo poco que Dios me ha dado para que vayamos viendo quién es Jesús. Porque esta es una pregunta. ¿Quién es Jesús? O sea, yo voy a decir, siempre que yo menciono el nombre del Señor Jesús, yo antepongo la palabra Señor. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Verdad? Entonces, este es el propósito de yo transmitir estos videos, y lo estoy haciendo en YouTube también. Puedes ir a YouTube, hermano Delis, y ahí vas a encontrar los videos de los cuales estoy hablando. Vete a YouTube y búscame como hermano Delis, y te vas a dar cuenta que estoy haciendo como serie de videos hablando de la verdad de Dios. Entonces, pero para hablar de la verdad de Dios hay que conocer o hay que aprender, hay que ser humildes para aprender el alfabeto hebreo o para aprender la lectura hebrea, porque
si nosotros solo nos quedamos con la traducción del español o del inglés, no vamos a llegar a la base, a la raíz donde necesitamos estar. Necesitamos conocer la raíz de nuestro evangelio. Y la raíz de nuestro evangelio, pues, sabemos que está en el pueblo hebreo. Bueno, hay dos letras, ¿verdad? La Aleph y la Bet. El Señor le plació comenzar el libro de Génesis en español con la letra Bet. Pero ahora, aquí vemos que está la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Ahora, una letra no solo significa una cosa, sino que tiene un montón de mensajes que esta letra encadenada con esta nos da otro conocimiento mucho más grande todavía, mucho más poderoso. Ahora, ¿por qué hago esta letra? Para aquellas personas que pues no están interesados, tal vez se les hace difícil porque dicen que el pueblo de Israel pues fue el que mató al Señor Jesús y más bien le echan tierra al pueblo de Israel, o sea, están como una especie de enemistad, porque la misma Biblia en el Nuevo Testamento pues habla cosas que parece que el Señor habla en general, cuando dice generación de víboras, serpientes venenosas, cuando habla de hijos del diablo en San Juan, en los evangelios, pero el Señor no se refiere a todo lo que es el pueblo de Israel. El Señor está tratando con la simiente que no quiso obedecer a la voz de Dios, a su voz. Pero no podemos generalizar que todo el pueblo de Israel es malo, ni podemos generalizar que todo el pueblo de Israel es bueno. Como en todos los pueblos, ¿verdad? Como en todos los pueblos, en todas las familias, hay buenos y hay malos. Teniendo ese conocimiento, pues ahí nos asienta un poco de bien de comprender que a Dios le plació dar la ley o la instrucción al pueblo de Israel, y a través del pueblo de Israel, pues explicar o enseñar a todo el mundo, a toda la raza humana. Esta letra está compuesta por dos letras. Y si ustedes ven acá, esta es una yod, que es como una I o una J, para decir nosotros, donde el Señor dice ni una tilde ni una J pasará. O el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. No se puede excluir ni una letra por muy pequeña que sea. Esta de las letras más pequeñas del alfabeto hebreo, esta es la letra más pequeña, pero esta es la yod. Ahora, veamos lo que vamos a ver acá. Esta letra representa a Dios, y esta letra numéricamente tiene un valor de 1. Por eso es que es importante. Dios es uno. Por eso fue que le dijo al pueblo de Israel: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. Y aquí lo representa la letra Aleph, representa 1. Pero ahora, aquí vemos dos letras, otra letra que es la Yod, está de esta manera, que es la manera como se escribe ahora, pero está versa acá, al contrario de la letra. Entonces tenemos un palito acá, que este palito no es nada más ni menos que la letra V, que es la sexta letra del alfabeto hebreo. Entonces, aquí ya tenemos una J, pero una J al revés, y esto tiene un significado, ¿verdad? La Yod tiene un significado. Vamos a decir que desde acá podemos ver que ya no solamente es una letra por sí sola, sino que tiene un mensaje que está dentro, y si lo podemos entender ese mensaje a través de esta letra, de esta simbología, entonces vamos a poder avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, no hay que olvidarnos que están las letras entrelazadas y tienen una función. Entonces tenemos dos letras, la Yod, la V, y otra vez la Yod al revés. ¿Qué quiere decir la Yod encima o al inicio de la V?
¿Y qué quiere decir la Yod al final de la V? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ahí es cuando vamos a comenzar a entender, ¿verdad? Que no lo podemos explicar en un video tan pequeño, no lo podemos explicar, pero lo que yo quiero decir es el símbolo significa muchísimo y nos adentra mucho a entender, a la curiosidad de poder saber lo que la riqueza de la palabra de Dios escrita en hebreo están escondidas, y si nosotros pasamos como leemos en español o en inglés o en otro idioma, vamos a pasar desapercibido todo lo que está escrito en la palabra de Dios, el mensaje de Dios genuino que Dios quiso darnos a entender a nosotros. Entonces, esto no solo tiene un simbolismo, sino que antes de esta letra pues estaba la cabeza de un toro, que vamos a decir acá, podríamos asimilarlo al que Abraham sacrificó en el monte cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, aquí no solamente tenemos esto, Aleph viene de anteriormente con una simbología, pero que representaba a Dios, representa la fuerza y representa también la guianza. Entonces, solo explicar el significado, el simbolismo de la letra Aleph es un estudio, es un gran aprendizaje. Y por eso es que es tan importante, porque esta letra representaba fuerza al inicio, un niño lo podía entender. Y la otra letra que le sigue a esta letra es la L, ¿verdad? Entonces quiere decir que para decir Dios en hebreo es necesario decir toda la palabra Elohim, porque aquí vamos a ver mucho, la palabra Elohim no viene de la primera tabla, si ustedes se pueden recordar cuando Moisés subió al monte del Sinaí, que estuvo 40 días y 40 noches, y Dios le dio las tablas de la ley, y cuando bajó Moisés del monte Sinaí, al ver que el pueblo de Israel estaba jugando y divirtiéndose, entonces quebró las tablas de la ley. Entonces, esas tablas venían explicadas según se dice, ¿verdad? Explicadas las primeras tablas, pero al subir otra vez, ya ahora viene con las segundas tablas, y ahora vienen que tenemos que entrar a profundizarnos con la palabra para poder entender el significado de cada letra del alfabeto hebreo. Entonces, es muy importante que nosotros no corramos en lo que es la palabra de Dios para poder entender, para poder afianzar, para poder sacar nuestro ser de la ignorancia. Es muy importante sacar nuestro ser de la ignorancia y llevarlo a la luz, a la esperanza, a la verdad que es Dios. Bueno, tenemos solo la palabra Aleph, la fuerza de que representa la cabeza de un o la cabeza del buey, pero la otra letra que le sigue es la L. Entonces, la L tiene una figura pictográfica, que esto es en el inicio, ¿verdad? Al principio. Podríamos decir que era como un bastón, ¿verdad? La letra L era un bastón. Imagínense un bastón. Voy a figurarlo acá en otra página para ver si lo podemos ir viendo, ¿verdad? Un bastón. Para poder tener este bastón, ahora vamos a hacer lo que sería la cabeza del buey, ¿verdad? Entonces vamos a darnos cuenta, solo para darnos cuenta de que en el alfabeto hebreo, pues esto representa, ¿verdad? Esto representa la fuerza, es la cabeza de un carnero, podríamos llamarle, o la cabeza del buey, pero que tiene fuerza, pero también significa sacrificio. Ahora, la letra L estaba simbolizado como un bastón de pastor, y que quiere decir fuerza que guía. Ya uniendo estas dos palabras, estas dos letras, perdón, ya uniendo estas dos letras, ahora quiere decir fuerza que guía.
¿verdad? Entonces, es importante la fuerza que nos guía, podríamos llamarle, ¿verdad? Un significado profundo que tiene, la fuerza que nos guía, y es que este es el bastón de un pastor, o, ¿verdad? O de un rey, podríamos llamarlo, pero que es la guía. Entonces, la fuerza, una fuerza poderosa que nos guía. Eso es al inicio, que un agricultor lo podía entender, sin estudio lo podía entender. Ahora, volviendo a lo que es la palabra de Dios en hebreo, no podemos leer como se lee en español y en inglés. Dios les bendiga a todos los hermanos que se están uniendo. Hermano Lorenzo, también al hermano Antonio, Dios les bendiga. También a Glenda. Y así a las personas que se sigan uniendo, pues el propósito de estas series de video será traer el conocimiento de la verdad a través de la palabra de Dios. Entonces, tenemos en las primeras letras del alfabeto hebreo, tenemos el Aleph y tenemos al Bet. Ahora, en hebreo, Génesis capítulo 1 se lee de esta manera. Bereshit, bara, Elohim et Hashamayim, ve'et Ahares, que quiere decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, cuando vamos a la palabra vará, también quiere decir llenó, ¿verdad? Esto es, no podemos correr aquí, ¿verdad? Bereshit vará Elohim. Ahora, es importante ir un poco más allá de estas dos palabras, de estas dos letras, perdón, de estas dos letras. Es muy importante porque la palabra Bereshit tiene todas las letras que tienen un número, una simbología, y dan una cantidad para poder entender toda la palabra de Dios, qué significa o qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que quiere decirnos. Entonces, cuando vemos la palabra Bereshit, si nosotros solo vemos los símbolos, si nosotros solo vemos los dibujitos, entonces podemos ver que la B, la Bet y la Bet es una palabra, vamos a decir, la Bet es una palabra, la vamos a figurar acá también, pues estamos tratando de ir aprendiendo. La Bet es como una casa, pues esta es la figura de la B, de la Bet en español, que sería la pronunciación, tiene la figura de una casa. Bereshit. Ahora, Rech, que es la R, tiene la figura de una casa. Perdón, la cabeza de un hombre. La cabeza es así, la cabeza. Vamos a ver si la hacemos acá. La cabeza, vamos a ver. Estamos tratando de dibujar más o menos una cabeza. Vamos a ver si lo podemos hacer. Es importante tener esto en cuenta, pues a Reshit viene y lo que hace es que ya las dos palabras, las dos letras ya nos dicen mucho, las dos letras. Bereshit, Reshit. Acá tenemos la B, que ustedes la pueden ver de esta manera, que sería de esta forma, probablemente así. Así sería, ¿verdad? Así sería la B, la Bet, y esta sería la cabeza. Y esta sería la cabeza la cabeza de un ser humano, ¿verdad? La cabeza de un ser humano. Entonces, solo comenzando desde ahí, Bereshit. Bereshit quiere decir, la Bet quiere decir casa. Reshit quiere decir cabeza. Cabeza. Ahora, entonces, pero lo que pasa es que la Bet, al simbolizar,
tiene como sentido espiritual habitación. Y ese es el tabernáculo que podríamos llamar nosotros, del cual el Señor habló, el tabernáculo, donde Él iba a morar. ¿Y quién es la cabeza del hombre? Pues la cabeza del hombre es el Señor, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, la cabeza está dirigiendo la casa. ¿Pero qué casa? El corazón de nosotros. Si nosotros le damos la oportunidad a Él de poder entrar. Entonces, es que hay un montón de cosas que nosotros necesitamos entender para poder lograr a formar todo lo que el Señor tiene dentro de su palabra. La habitación, desde el inicio, la primera letra, luego tenemos lo más especial, lo que guía, Reshit. Entonces, desde ahí comienza el Señor a profetizar que Él habitaría en el corazón de nosotros, pero en un corazón limpio, que ya sabemos que si nosotros nos apartamos de todo lo malo, pues vamos a ser un vaso útil para enseñar, para predicar su palabra, para proclamar su palabra. Ahora, hay algo muy importante. Hay algo muy importante, que nosotros no, como hijos de Dios, como personas que somos, que estamos aprendiendo a vivir en la justicia, sacerdotes, reyes, pero que es el reino de la justicia. La palabra de Dios dice: buscar primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán añadidas. Ok, entonces tenemos un reino de sacerdotes, un reino de reyes justos, que somos nosotros si hemos aprendido la palabra de Dios. Bueno, si nosotros somos sacerdotes justos, reyes justos, entonces vamos a conocer mucho más rápido la palabra del Señor, porque la voluntad de Dios es que nosotros nos amemos los unos a los otros. Ok, esto nos hace que nosotros echemos o no dejemos entrar en nuestro corazón lo que es religión, porque el mandamiento que el Señor le dio más grande al pueblo de Israel es: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. Y Ahad, se escribe Ahad, Aleph, Hey, Dalet. Entonces, Ahad, uno. Ahora, otros se escribe Ahar. Solo lo que se le cambia a esa palabra es la R. La R, que estábamos hablando de Reshit. Entonces quiere decir que uno, Dios es uno, Ahad. Y en las Biblias o en la literatura hebrea, siempre cuando van a pronunciar o van a hablar de Dios, entonces estas letras las hacen en mayúsculas o las ponen un poco más grandes para darse cuenta que se distinga bien las dos letras. Se las voy a hacer aquí un poco más para que ustedes puedan verla. La letra, la Dalet y la R, que son dos letras bien parecidas, pero la R tiene una diferencia. Aquí están las dos letras. La de arriba es Dalet. Vamos a escribirla en español. Dalet. Y la otra es Reshit. 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 Vamos a ponerlo así. Dalet, Reshit. Pero entonces, cuando se escribe el número 1, se escribe con la letra de arriba, que es la Dalet. Ahad. Y se pronuncia Ahad. Y cuando se escribe otro, la palabra otros, se escribe con la R. Hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia. La Dalet, que tiene una rayita arriba que cruza un poco más del primer palito acá, y luego la R es curvado y tiene un significado, ¿verdad? Tiene un significado. Todo esto tiene un significado, no solamente es por llamar las letras. Esta letra significa, así en lo simple, significa puerta, Dalet. Entonces, vamos a ir poco a poco, porque esto no es de estudiar a la carrera. Entonces, Bereshit Bara Elohim. Ahora, lo que estoy preguntando es la misma pregunta que el Señor me ha hecho. Pregúntales, ¿quién es Jesús? Esta es la pregunta
de la cual yo he escuchado que el Señor me pregunta, que les pregunte, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Y esto es la pregunta que hace el Señor a sus discípulos y les pregunta, ¿quiénes dicen que soy? Unos dicen que soy Juan el Bautista, otros dicen que tú eres profeta, o que tú eres Elías. Bueno, ajá, que tú eres Elías o alguno de los profetas. Y entonces, y él les pregunta a ellos, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Ahora, hay algo importante, no es que nosotros vamos a desviar de la palabra de Dios, más bien vamos a esta es una palabra quizás que la usa en portugués, hincar, o poner algo para acuñar, mejor dicho. Esto es lo que estamos tratando de hacer. O sea, estamos acuñando la verdad. Estamos poniendo eh, algo que nosotros ya experimentamos, ya descubrimos que es la verdad. Entonces, la verdad es el Señor Jesús y no podemos variar de ahí, ¿verdad? Él es la verdad. Hasta que nosotros conozcamos quién es la verdad, entonces vamos a dejar de buscar. ¿Quién es la verdad? Preguntó uno de los sumos sacerdotes del pueblo de Israel. ¿Quién es la verdad? No conocían la verdad porque no conocieron al Señor. Por eso dije al inicio que no todo el pueblo de Israel es bueno y que no todo el pueblo de Israel es malo, ¿verdad? Pero para nosotros se nos ha dado un mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros no podemos tener conflictos, eh, crear conflictos en cuestiones de religión. Más bien es unificar al pueblo, a la familia de Dios. Y este es el propósito. El propósito no es crear conflictos, sino unificar al pueblo de Dios. No hay que ser religioso, porque al ser religioso es como que participemos de un partido político que cuando te hablan de ese color se pone enojado porque va a perder, o como perder de un equipo de fútbol del otro contrario. Entonces, esto es estar en un sistema religioso, y hay que salir de ese sistema religioso porque no los trae nada bueno. Entonces, esto de predicar la verdad, de proclamar la verdad, esto es llevar al ser humano a que salga de la ignorancia, a que conozca por qué está en esta tierra, quién lo creó, que no se deje influenciar por las mentiras de cualquier adversario o enemigo, sino que conozca y esté convencido de quién es la verdad. Entonces, no podemos correr para leer la Biblia como leemos nosotros. Vamos a ponernos un trazo de decir, voy a leer la Biblia en un año, comenzando desde Génesis hasta Apocalipsis, porque es muy profundo. Leer la Biblia en hebreo no es lo mismo que leerla en español. Y yo estoy repitiendo con un propósito también las palabras, porque probablemente la gente, pues, son las personas que van entrando y comienzan desde un punto, y quizás lo más importante del inicio del mensaje, pues era que nosotros no pertenecemos a ninguna denominación, ni tampoco somos religiosos, solamente proclamamos la verdad de Dios. Este es proclamar la verdad de Dios y unirnos como seres humanos a Dios. Este es el propósito de este canal, de lo que estamos enseñando. Entonces, cuando vamos y salimos de Bereshit, Vará, y llegamos a Elohim, nosotros tenemos que ya en esta parte del inicio dijimos que la fuerza que nos guía, ¿verdad? La fuerza que nos guía, que es la fuerza poderosa, o el poderoso que nos guía, ¿verdad? Que es en símbolos, ¿verdad? Para una persona que es agricultor o una persona que no ha estudiado, pues con símbolos, con dibujitos puede aprender. ¿Y aprender qué cosa? El mensaje divino. Eso es el propósito de él, ¿verdad? Es el propósito de él, tener comunicación con nosotros. Y la comunicación no está lejos, está dentro de nosotros. Solo es cuestión de conocerle. Ahora, Elohim, para todas aquellas personas que llaman la palabra Elohim, que tiene una pluralidad, entonces en el hebreo no existe tal concepto, ¿verdad? De pluralidad, de que son más dioses, que quiénes son los que quiénes son los que estaban ahí con el Señor, dicen y discuten, ¿verdad? En debates de quiénes estaban con el Señor creando al hombre, cuando en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. Pero en hebreo no tiene
no se concibe la palabra de decir que Dios es una trinidad de dioses, ¿verdad? Es una trinidad de dioses. Entonces, Elohim, solo basta, ya esta palabra en las primeras tablas de la ley no venía la palabra Elohim, pues venía otra palabra, ¿verdad? Es más profundo, pero poco a poco vamos a ir explicando o dando a conocer de este tema, ¿verdad? Porque la palabra Elohim, en el inicio, que los patriarcas, vamos a decir, o la gente justa de antes de la ley, pues no lo conocían como Elohim, sino que hay algo más importante en esas letras. Porque se dice que no es que se ha añadido la letra M, la Yod y la M. Ahora, hay un montón de significado dentro de todas esas palabras, la M, la Yod y la M, ¿verdad? Perdón, digo la Hey, la Yod y la M, que la M final es una M sofit en hebreo, que se utiliza para poner al final, pero tiene un propósito. No solamente está puesta ahí en la Torá, no está puesta en la escritura o en la Biblia, solo por ponerla, como se ponen las letras en español. Por eso es tan importante leer la Biblia en hebreo. Y mientras vayamos aprendiendo, mientras vayamos leyendo la Biblia, entonces nos vamos a dar cuenta de que es enorme el conocimiento que hay dentro de la Escritura. Luego, tenemos, para aquellas personas que la Reina Valera, la King James, la Reina Valera, en el Salmo 119, si ustedes tienen la Biblia, Reina Valera, en el Salmo 119, ahí viene el alfabeto hebreo, ¿verdad? Ahí viene el alfabeto hebreo. Entonces, en el Salmo 119, en el Salmo 119, viene el alfabeto hebreo, y ahí le va a ser fácil, por lo mínimo, ir identificándose con lo que es el pueblo de Israel, con este tesoro que tenemos en su escritura. La primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, la segunda Dalet, la segunda Bet, la segunda Gimel, la tercera Dalet, la cuarta Hey, la quinta la quinta es He, la sexta es Ve o Va, ¿verdad? Entonces luego sigue la Sayin, la Tet, la Yod, la Kaf, la Meb, Men, Nun, Samek, Ayin, Pe, Tesadek, Kof, Rech, Sin, Shin, Taf. Ahora, eso es a manera de que ustedes lo puedan leer en el Salmo 119. Ustedes van a ir viendo en el Salmo 119, ahí está todo el alfabeto hebreo, comenzando desde la letra Aleph. Ahora, comenzando otra vez en el inicio, ¿verdad? De que estamos viendo la escritura y conociendo quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces, la letra última de Taf, la letra última, letra del alfabeto hebreo, inicialmente era una cruz, ¿verdad? Era una cruz. Entonces, Tav y Aleph, que simbolizaba el sacrificio o un animalito para el sacrificio. Entonces, en hebreo, cuando Dios dice en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, dice, yo soy el alfa y la omega, entonces más bien es que la Biblia dice, yo soy el Aleph y yo soy el Tav. O sea, en otras palabras, yo soy el sacrificio y yo soy la cruz donde va a ser crucificado o donde va a ser sacrificado este cordero o este sacrificio. O sea, está dando a entender Dios que va a haber un sacrificio,
y que lo simboliza la letra, la última letra del alfabeto hebreo. Una cruz. ¿Se imaginan el mensaje que da el Señor dentro de todo esto? La cabeza de un animalito y la cruz. Comenzando desde ahí. Entonces, la Aleph en números, porque el pueblo de Israel o el alfabeto hebreo no tiene como nosotros que tenemos 1, 2, 3 en números. Entonces, la letra Aleph es el número 1, la Bet, la 2 y la 3 es Gimel. Luego, hay más todavía solo en esto, solo en el inicio, porque Dios es uno y lo representa la letra Aleph. Dios es uno. Entonces, no hay un concepto de que Dios es trinitario, de que Dios es trino, de que Dios es una pluralidad de dioses. Entonces, Él es el creador de todas las cosas, el que creó al hombre, el que al hombre le creó todos sus miembros, todas sus partes, las células y todo lo que el hombre es. Es el creador de los cielos y la tierra. O sea, es maravilloso. No se alcanza a entender en nuestro pequeño conocimiento quién es Él. En realidad, lo que nosotros podemos ver es lo que podemos palpar con nuestros ojos. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que ver y no engañarnos de que es mejor estar estudiando las letras o la escritura en hebreo que estudiarla en otro idioma, que nos va a llevar a otras conclusiones. El alfabeto hebreo tiene un principio divino, entonces, en el cual Dios se manifestó al pueblo de Israel con un propósito. Él no se le manifestó al pueblo de Egipto, sino que se le manifestó al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel depositó la Torá. Valga la redundancia en todo este video, ¿verdad? Porque es importante, porque nosotros los centroamericanos, pues, hemos sido engañados de una manera atroz, adorando, vamos a decir, imágenes de yeso, de oro, de cobre, de bronce, de plata, como que si fueran Dios. Y esto ha sido terrible, ha sido una oscuridad mental de conocimiento por generaciones y generaciones, adorando cosas muertas, cosas vanas, que no tiene sentido estarlas adorando. Un ser humano con su inteligencia no tiene sentido estar adorando un pedazo de tiesto, de barro, ni aún a un hombre mismo, ni a los ángeles poder adorar. O sea que está prohibido al pueblo de Israel adorar tal tipo de cosas. No se pueden adorar a otro hombre, ni se pueden adorar a los ángeles, adorar la creación, sino que la adoración tiene que ser genuinamente y sinceramente al Creador. Entonces, es algo importante tener ese conocimiento. No podemos variar, no podemos falsearnos de lo que es la verdad. La verdad es el Señor Jesús. Luego, cuando nosotros vamos a ir buscando, ahora vamos a entrar en el conocimiento que nosotros hemos adquirido a través de la Biblia, la Reina Valera, la King James, ¿verdad? La King James, porque tenemos que tener conocimiento de varias versiones. Para las personas que no tienen, que no hablan inglés, que no han conocido el inglés, que no han leído el griego tampoco, o que no han leído el hebreo, y los idiomas son muy difíciles, pero en el español tenemos suficiente base para poder entender quién es Jesús, ¿verdad? Yo siempre pondré la palabra Señor, pero para que ustedes se den cuenta hasta qué punto han llegado de que el nombre del Señor lo toman como cualquier cosa, ¿verdad? Lo toman como cualquier cosa, de llamarlo y ponérselo a las personas, lo cual está mal hecho, ponérselo a las personas, o divulgarlo como que si no tiene valor. Perdón. El nombre del Señor Jesús tiene un gran valor porque dice su palabra: en el nombre del Señor Jesús se doblará toda rodilla de las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. Ahora, Hechos capítulo 4, versículo 12 dice la Biblia: porque no hay otro nombre dado a los hombres
no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, nosotros para no tomar en cuenta o no darle valor o no darle reverencia al nombre del Señor Jesús es estar fuera de nosotros. No lo estamos haciendo en nuestro juicio, porque si lo estamos haciendo en nuestro juicio acarreamos gran problema. Cuando vamos a leer la Biblia, voy a ir tocando estos temas porque son importantes. Cuando se lee la Biblia en español, si ustedes se han fijado, y no estoy hablando, no quiero hablar como dirigiéndome a las personas con malicia, ¿verdad? No quiero tener eso en malicia, sino que lo que quiero decir es lo que se practica dentro de las religiones, ¿verdad? Que no es la verdad. Cuando tú vas a predicar una palabra y te dan el púlpito, o cuando tú vas a predicar algún lugar y te dan la oportunidad de poder predicar, entonces lo primero que hace es seguir una corriente que viene del Vaticano y de creencia de que hay tres dioses, que Dios es trino, y entonces vienes y comienzas a leer la Biblia y dices en el púlpito o en cualquier lugar para predicar la palabra, y dices, voy a predicar la palabra de Dios honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Y donde en la Biblia, en la Reina Valera, por eso dije que vamos a involucrar la Reina Valera, que basta para darnos cuenta quién es el Señor Jesús. Donde en la Biblia, aquí en los comentarios ustedes me pueden poner donde en la Biblia nosotros encontramos que cuando vayamos a leer la Biblia en un púlpito, nosotros tenemos que decir primero, voy a leer la Biblia en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, o voy a leer la Biblia honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. ¿Dónde está en la Biblia escrito eso? Desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea que, vamos a decir, tendría un premio la persona que encuentre un versículo que lo afirme, que lo acuñe, ¿verdad? Que le garantice que es bíblico decir eso en una plataforma, Entonces, desde ahí estamos cometiendo ya un error, porque es antibíblico decir en el nombre del Padre. Es abolir o es ignorar, omitir el nombre verdadero, es omitir el nombre del Señor Jesús. Cuando la palabra de Dios dice, todo lo que hagáis, ya sea de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, como responsabilidad nuestra de que hemos aprendido, de que queremos obedecerle al Señor, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nos dan la oportunidad de pararnos al frente y predicar la palabra de Dios? Y esto les digo que va sin malicia, solamente como proclamando la verdad. Si proclamamos la verdad, entonces este año 2019 tiene que ser un año fructífero, porque tiene que dar frutos. Lo que hemos venido aprendiendo, ahora ya es tiempo de dar fruto, de proclamar lo que hemos aprendido, o sea, de que dé a luz, o que dé a luz lo que hemos aprendido, lo que hemos estado, en lo que ha estado incubándose, vamos a decir, en gestación, ahora tiene que dar a luz. Y eso es lo que estamos haciendo, proclamando la palabra de Dios después de tantos años de aprendizaje, de proclamar la verdad. O sea, primero concebimos, somos, vamos a poner una metáfora, somos embarazados, usando a la mujer, somos embarazados de una sabiduría celestial, gestamos esta sabiduría celestial, empezamos a comernos esta palabra y a incubar esta palabra para no causarle daño, para saber usar esta palabra y poder dar a luz sin problema, para que traiga de conocimiento, para que haya fruto de bienestar en las personas que escuchen. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros proclamemos la verdad. Todos aquellos que escuchen la verdad y aprendan más cuando están escuchando la verdad, entonces es porque Dios está hablando con ellos. Pero si se siente ofendido o trae un espíritu de enojo, de rencor, de incomodidad, entonces porque no está entrando en sí la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad y no la podemos ocultar nosotros. Entonces, yo les digo esto porque ya leí de Génesis, Apocalipsis, la Reina Valera, la King James, y no he encontrado en ni un versículo que diga
que vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ni honrando al Padre, ni honrando al Hijo, ni al Espíritu Santo. O sea, eso es antibíblico, pero sí está escrito en la palabra de Dios, y probablemente si quieres leerlo, está en Tesalonicense. Vamos a leer, que sería cuando nosotros empezamos a leer, dice que hay que leer en el todo lo que sea hecho de palabra, sea de hecho o de palabra, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y eso pues nos da una certeza, ¿verdad? Nos da una confianza de que lo que estamos hablando pues es una verdad, ¿verdad? Entonces, dice que todo lo que hagáis, de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y esto nos ayuda que cuando nosotros empecemos a leer y empecemos a hablar de la palabra de Dios, entonces ya vamos seguros de que no vamos a cometer el error de decir, yo voy a predicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no está escrito, no tenemos ¿cómo se dice? Una base bíblica. Pero mientras que en español sí la tenemos en la Reina Valera, ¿verdad? En la Reina Valera, todo lo que hagáis. Colosenses capítulo 3, yo creo que les dije Tesalonicenses, es Colosenses capítulo 3, versículo 17. Eso es para todos los que tienen la Reina Valera y para los que tienen la King James, ¿verdad? En hebreo es distinto. Entonces dice la palabra de Dios, y por eso dije que la Reina Valera basta para entender. Todo lo que hagáis y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ahora, lo que quiero decir con esto, y probablemente los que están leyendo y escuchen esta palabra van a decir, pero no lees lo que termina al final, ¿verdad? Dando gracias a Dios Padre. Entonces, una cosa es que nosotros entendamos desde el inicio, desde Génesis, para venir aquí a Colosenses capítulo 3, verso 17, para saber quién es el Padre, quién es el Padre eterno. Por eso es que es importante no discutir, no tener debates sin tener el conocimiento apropiado para poder hablar, porque vamos a dejar, y lo que vamos a causar es una religión, un debate de religiosos que no lleva a nada. Aquí tenemos ya en hebreo que no hay pluralidad de dioses. Dios es uno. La Biblia lo dice en Génesis, ¿verdad? No hay dos dioses. Lo dice en Deuteronomio para el pueblo de Israel como una ley. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. Entonces, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Ahí es donde tenemos que estar nosotros más enfocados. ¿Quién es este Dios? Y cuando leemos la palabra de Dios, a través de la Biblia, de la Reina Valera, nos vamos a dar cuenta quién es ese Dios, quién fue el que creó los cielos y la tierra, porque dice, Bereshit bara Elohim. ¿Y quién es este Elohim? Según la traducción, ¿quién es este Dios? Dios, dice, en el principio Dios, porque en inglés, tenemos la traducción en inglés, dice, in the beginning God created the heaven and the earth. Entonces, God, Elohim, Dios, y utilizando el idioma griego quiere decir teos. Entonces, Dios, poniendo aquí la palabra Elohim como Dios, que tiene otro significado más profundo todavía de solo esto. Entonces, nos damos cuenta que Dios, en Primera de Timoteo, usando la Reina Valera, Primera de 16, Dios se hizo carne, y dice la Biblia en Primera de Timoteo 3:16, usted la puede buscar en su Biblia, Primera de Timoteo 3:16, y dice la Biblia, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea que si lo leyéramos en hebreo, entonces estaría diciendo Elohim,
Si lo leyéramos en inglés estaría diciendo God o dice God. Si lo leemos en griego, Theos, Dios se manifestó en carne. Entonces ahora ya sabemos quién es ese Dios que se manifestó en carne. Dios que creó los cielos y la tierra se manifestó en carne. O sea que ese es el que nació en un pesebre, ¿verdad? Supuestamente en un pesebre en Belén de Judea. Ese niño que nació ahí es Dios. Entonces, aquí el problema está que como nos han engañado con tanta religión, entonces dice, pero ¿a dónde está, dónde quedan los versículos que dicen cuando Jesús oraba al Padre? ¿Verdad? Entonces los empiezan a decir todo este tipo de cosas. Ya escuchamos todos esos tipos de debates y hay debates entre los que creen que son de la UPC Internacional, los que creen en la unicidad de Dios, que Dios es uno, y los que creen que Dios es un Dios trino. O sea, para eso no necesita tanto, ¿verdad? Hay que solamente tener fe en lo que tú crees y ya puedes creer en la Virgen María, que ella es la reina del cielo, y eso es lo que tú vas a creer, y con eso te vas a ir de esta tierra, que la Virgen María es la reina de los cielos. Entonces, la Biblia hebrea absolutamente no dice eso. Y la Reina Valera, mucho menos, tampoco, ¿verdad? No lo va a decir. Entonces, no lo dice, sino que simplemente se ha adoptado como un dogma, como una doctrina de poner a la Reina del Cielo, ¿verdad? A la Virgen María, lo cual no es la Reina del Cielo. Entonces, hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que ir investigando poco a poco de quién fue que creó los cielos y la tierra, quién fue que creó nosotros. Es más importante cuando vamos leyendo la Biblia en hebreo y la leemos la Biblia en español, leemos la Biblia en griego, leemos la Biblia en inglés y nos damos cuenta de lo que está pasando. Cuando leemos la Biblia en español y dice la Biblia que el Señor fue bautizado en el río del Jordán, ¿verdad? Eso está en Juan, en el Evangelio de Juan. Fue bautizado en el río del Jordán y entonces viendo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces, ahí está el Padre y ahí está el Hijo, ¿verdad? Y entonces, y hacen una figura de paloma como el Espíritu Santo, cuando está prohibido de darle honra a un ave volátil. O sea, hacerse una figura y darle honra a un ave volátil, o sea, representando, aunque represente o como representación, no podemos adorar a reptiles, ni a animales cuadrúpedos, ni acuáticos de ninguna índole. No podemos hacerlo ni imaginarnos. Otra adoración que no vaya dirigida al Dios verdadero, que es al Señor Jesús. Entonces, pero si nosotros leemos en Juan, ¿verdad? Leemos en Juan que Dios, entre comillas, vamos a decir así, fue el que le habló al Hijo, ¿verdad? Dios Padre le habló al Hijo, que ese era su Hijo amado en quien él tenía complacencia. Pero si nosotros nos damos cuenta, hay la palabra de Dios, ¿verdad? Ustedes pueden leer el libro de Juan y léalo, no se acostumbre a leer nada más un versículo para ir a debatir con otra persona. No, el libro de Juan y que Dios le dé sabiduría, que Dios derrame sabiduría en usted, para que pueda entender la palabra de Dios. En el libro de Juan, si nosotros leemos el libro de Juan y nos damos cuenta que dice Juan, yo no le conocía, dice, pero el que me envió a bautizar, ¿verdad? Juan capítulo 2, yo creo que del 2 en adelante ya empezar a decirle, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, ¿verdad? Este es el que me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu en forma de paloma. Solo imagínense, ¿quién envió a Juan el Bautista? ¿Quién envió a Juan el Bautista? Entonces esto lo podemos encontrar en Isaías, en Zacarías, en todos los profetas, que he aquí mi siervo va delante de mí, dice el Señor. Entonces, he aquí tu rey viene humilde, montado en un asno, en un burro. He aquí tu rey viene. O sea, son profecías que se están dando a través de los profetas, que el rey de Israel va a venir montado en un asno. Entonces, cuando vemos quién es el rey de Israel,
nos vamos a dar cuenta que no tiene dos reyes el pueblo de Israel, porque esto lo vamos a ver en el libro de Samuel, nos vamos a dar cuenta a través de la Biblia, el rey de Israel. ¿Quién es cuando leemos Isaías capítulo 45? Yo no conozco otro Dios, dice el Señor, ¿verdad? No, o sea, no conozco a nadie más que esté por encima de mí, que haya nacido antes de mí ni será formado después de mí. Entonces, tenemos que leer todo el libro de Isaías para darnos cuenta, y tenemos que leer Mateo, tenemos que leer toda la Biblia en general, tenemos que leer toda la Biblia para darnos cuenta quién es Jesús y dónde es que podemos encontrar a Jesús y cómo es que podemos encontrarlo a Él. Porque cuando nosotros vamos leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que el pueblo de Israel tiene un rey, ha tenido un rey y tendrá un rey. Por eso es que nosotros llamamos nuestro rey, rey de reyes y señor de señores. Por eso es nuestro rey, porque nosotros le hemos conocido. Para todas aquellas personas que han conocido al Señor Jesús y le honran como el Dios Todopoderoso, como lo dice Apocalipsis capítulo 1, verso 8, se darán cuenta que Él es el rey del universo, el rey de toda la tierra, dice Salmos 47. Cuando nosotros leemos en Primera de Samuel, y Samuel escoge un rey, que por cierto es el rey Saúl, el primer rey de entonces, el pueblo de Israel no rechaza a Samuel, sino que rechaza al Señor, porque el Señor es el que viene haciendo todas las cosas. El Señor Jesús fue el que estuvo con Moisés en el monte Sinaí. El Señor Jesús fue el que le dio las tablas de la ley a Moisés. El Señor Jesús es el que andaba con el pueblo de Israel en la nube. El Señor Jesús es el que estaba con él en el desierto, en la roca. Por eso es que vemos algunas chispas en el Nuevo Testamento que nos dan a entender quién era ese personaje que estaba actuando en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero es que es fácil de encontrarlo cuando hayas leído toda la Biblia, cuando te has dado cuenta, cuando has profundizado. Es difícil decir que el Señor Jesús es el Padre Eterno, el Creador del universo, solo leyendo la Biblia católica, la Reina Valera. Es muy difícil porque la Biblia católica te da como a entender de que hay tres dioses, ¿verdad? Porque en Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, hagamos al hombre, y dijo Dios, hagamos al hombre, pero en ningún lugar dice que son 3, 4, 5 cantidades de número específica en Génesis capítulo 1, verso 26, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Luego, en Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí aparentemente está dando a entender que hay tres. Cuando los apóstoles estaban escuchando al Señor, los 11 apóstoles estaban ahí. Y cuando vamos y escudriñamos el libro de los Hechos y vemos el primer discurso, el primer sermón de los apóstoles que fue dado por el apóstol Pedro, cuando él se levantó en Hechos capítulo 2, versículo 32 y dijo, varones hebreos, todos los que estáis acá, es necesario que ustedes sepan esto, ¿verdad? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, porque es importante darnos cuenta de que Jesucristo no es un nombre, es una palabra compuesta. Imagínense, Jesús, Jesus o Jesús, Cristo, que es lo que él hacía, el ungido o el Mesías o el Salvador, que sería traducido Cristo, del griego, Christos, sería traducido el Salvador del mundo o de la humanidad, y en hebreo Mesías. Entonces, Mesías en español traducido, ¿verdad? La palabra Mesías. Luego tenemos nosotros el Salvador del mundo. Jesús, el Salvador del mundo. Ahora sí está traducido mejor, ¿verdad? Jesús, el Salvador del mundo. Entonces, cuando nos damos cuenta de todas estas cosas, empezamos a ver que la palabra de Dios sí toma sentido, sí cobra sentido. Jesús, el Salvador del mundo. Entonces, arrepentidos, dice Hechos capítulo 2, versículo 38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús, el Salvador del mundo. Así tendría que decir la Biblia en español.
Ahora, todos los que se han bautizado en un título de Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces tienen que corregirlo, deberían corregirlo. Todo aquel que quiere gozarse con la verdad debería de corregirlo porque está escrito en la Biblia, ¿verdad? Está escrito en la Biblia. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 38, en el nombre del Señor Jesús, el Salvador del mundo. Entonces, cuando nosotros bautizamos en el nombre del Señor Jesús, estamos haciendo la obediencia, porque incluso el apóstol Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces, esto es lo importante. Todos los que bautizaron, cuando Felipe se le acercó al eunuco, le dijo el eunuco, pero ¿cómo es que yo voy a ser bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, y se acercaron a un lago y de ahí fueron bautizados. Fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Felipe lo bautizó en el nombre del Señor Jesús. Entonces quiere decir que cuando aparece en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahora vamos a escudriñar la palabra, que el primer bautismo, utilizando el apóstol Pedro con todos los discípulos, se paró enfrente de toda la multitud que estaba ahí, y era una multitud que pasaba a los 3,000, y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, pruebas contundentes, indubitables, que están escritas en la Biblia y que dan crédito a todas las universidades, o vamos a decir las enciclopedias, de que la iglesia primitiva bautizó en el nombre del Señor Jesús. ¿De dónde sale el concepto de la Trinidad? Entonces, ya lo hemos dicho en videos anteriores, que la Trinidad es una creencia, un dogma católico. Incluso en el diccionario secular de la Real Academia de la Lengua Española, de la Real Academia, ahí dice que es la fe católica, ¿verdad? Donde está escrita la Trinidad, porque fue establecida en el año 325 después de Cristo, en la era común, que si profundizamos más esto, pues más vamos a aprender. El año 325, en el Concilio de Nicea, fue establecida el dogma de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, y eso no viene del pueblo de Israel. Entonces es lo que yo quiero explicar, eso es lo que yo quiero proclamar, que el Señor Jesús no escribió la Trinidad. El Señor Jesús no, ni sus discípulos, tampoco sus apóstoles, hablaron de la Trinidad. Ellos hablaron del Dios verdadero. Entonces, el apóstol Juan, que escribió, que dice que dio la voz, que se escuchó la voz, que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, escribió Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Entonces, el concepto del apóstol Juan es que el Señor es el Dios poderoso, porque lo dice en su palabra. Él lo dice en su palabra en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20, dice, y sabemos que estamos en el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios. Jesús es el verdadero Dios. O sea, yo lo estoy hablando de diferente forma como lo dice la Biblia, pero la Biblia lo dice claritamente, ¿verdad? Lo dice en primera de Juan, capítulo 5, verso 20, dice, vamos a leerlo, en primera de Juan, capítulo 25, capítulo 5, versículo 20, ¿verdad? La Biblia es bien clara en esto. Vamos a decir, vamos a ver, aquí está. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Y entonces leemos, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento, para saber quién es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando vemos acá que la palabra Dios vuelve a aparecer otra vez, este es el verdadero Dios, su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es posible que el Hijo es el verdadero Dios? Entonces, la manifestación como Hijo, o sea, cuando el Señor dijo, y será llamado Hijo del Altísimo,
No es que haya otro por encima de él, será llamado, o sea, en el lenguaje humano, será llamado Hijo del Altísimo. Estamos hablando, este tema es de dar a conocer quién es el Señor Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús? O sea, estamos dando a entender que el Señor Jesús es el Padre eterno, el Dios todopoderoso, así como lo dijo el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Dice, yo soy el alfa, yo soy el omega, traducido del alfabeto hebreo, yo soy la Aleph, yo soy la Taf, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, Él es el todopoderoso. Ahora, cuando nosotros vamos a leer la Biblia hebrea, cuando dice en Éxodo capítulo 3, versículo 13, cuando dice la Biblia que Moisés le preguntó, ¿verdad? Moisés le preguntó al Señor, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? ¿Cuál es tu nombre? Entonces el Señor le dijo, así le dirás al pueblo de Israel, ¿verdad? Lo mandó y así le dirás al pueblo de Israel, yo soy, me envió, yo soy, me envió. Entonces, ahí cuando nosotros tenemos esto, ¿verdad? Esto está desde el 13 al 14, ¿verdad? Porque Moisés empieza a conversar con el Señor y le dice, Señor, pero cuando yo vaya al pueblo y me presente a él y ellos me preguntan tu nombre, ¿qué les diré? Yo soy el que soy, le dijo el Señor, ¿verdad? Traducido en la Biblia católica, Valera. Pero en hebreo dice distinto. Pero qué bueno que en Apocalipsis la Biblia Reina Valera te lo dice, qué fue lo que le dijo, cómo fue que le dijo el Señor en Éxodo capítulo 3, del 13 en adelante. Y para eso tenemos la Biblia en hebreo, ¿verdad? Por eso tenemos la Biblia en hebreo para poder entender esto, porque no vamos a quedarnos solo con un pedazo de porción. Entonces, en la Biblia hebrea, el hebreo se lee de la derecha a la izquierda. En el hebreo dice Eye, hacer Eye, que quiere decir el que es, el que era y el que existe por la eternidad. O sea, el eterno, el que es, el que existe, el que es, el que era y el que ha de venir, o el que siempre estará, el eterno. Eso fue lo que le dijo el Señor a Moisés. Eye, hacer Eye. Pero aquí hay un montón de significado ya en el alfabeto hebreo, ¿verdad? Aquí ya cuando estamos leyendo la Biblia en hebreo, no la vamos a leer así como la estamos leyendo, yo soy el que soy. No la vamos a leer así, la vamos a leer de diferente forma. Cuando lleguemos hasta el libro de los Éxodo, cuando lleguemos al libro de Éxodo, vamos a hablar de este tema, del nombre del Señor, ¿verdad? O sea, que es bastante importante. Pero a través de Génesis vamos conociendo quién es el Padre Eterno. Entonces, no podemos quedarnos solamente en la Biblia católica, ¿verdad? Porque los van a sacar de la verdad. O sea, los van a sacar de la verdad porque vamos a creer que para leer la Biblia, basta con leer la Biblia y darnos cuenta, ¿verdad? Basta con leer la Biblia y darnos cuenta de que la misma Biblia Reina Valera nos va a llevar a la Biblia, a la fuente original del alfabeto, de la Biblia hebrea, de la escritura hebrea. ¿Por qué? Porque es necesario entender. Yo soy el que soy no es lo mismo que Eye es ser, hacer Eye. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, el todopoderoso. Yo soy el todopoderoso. Pero ahora sí ya lo dice Juan explícitamente en el libro de Apocalipsis. El todopoderoso soy yo. ¿Quién es el todopoderoso? El Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el todopoderoso, el Padre eterno. Entonces, cuando tú vas a orar por una persona que está enferma o está endemoniada, tú no vas a ir a decir, yo oro en el nombre de Jehová, yo oro en el nombre de Yahvé, yo oro en el nombre de María, yo oro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo para sacar los demonios, para orar por el enfermo, porque eso es antibíblico, no está en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice el Señor que todo lo que hagáis, ya vimos en Colosenses capítulo 3, verso 17, todo lo que hagáis, ya sea de hecho o de palabra, hacelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, si vas a leer la Biblia enfrente del púlpito, vas a hacer en el nombre del Señor Jesús. Y si vas a bautizarte, que es de hecho y de palabra, lo vas a hacer en el nombre del Señor Jesús
o sea, en obediencia a la palabra de Dios. Porque quiero aclarar esto. No hay un registro en toda la Biblia, la Reina Valera, la King James, no hay un registro de un tan solo ser humano que se haya bautizado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay ni uno. Si usted, como lector de la palabra de Dios, encuentra uno, entonces puede poner el comentario ahí, ¿dónde está esa persona que encontró bautizada en esos tres títulos? Pero si no hay nadie bautizado en esos tres títulos, entonces, ¿por qué no bautizarse tal y como lo dice la palabra de Dios? Hechos 2:38. Bautícense en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis la vida eterna. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don, el regalo de la vida eterna. Entonces, es importante tener en cuenta todas estas cosas que a nosotros nos han enseñado una tradición y nosotros seguimos esa tradición. Y cuando alguien está hablando un poco diferente a esa tradición, pues sentimos celo a nuestra religión. Y por eso es que yo les dije que hemos pasado por un proceso, ¿verdad? Por un proceso donde sentíamos celo al inicio, donde sentíamos que nos estaban dando, vamos a decir, otra cosa que no era el evangelio, que no era la verdad. ¿Por qué? Porque no habíamos profundizado acerca de la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona es un neófito, quiere decir que es nuevo, ¿verdad? Que todavía no tiene la experiencia. Un neófito todavía se enoja porque es un religioso, ¿verdad? Es un religioso y puede caer en la trampa del enemigo, del adversario. Y esto es lo importante, que cuando nosotros hemos adquirido conocimiento, entonces vamos enriqueciéndonos. Y esto es igual a un árbol que cuando está lleno de fruto, ¿verdad? Está lleno de fruto, tiende a bajar, ¿verdad? Lo cual un niño pequeño puede comer, alcanzar de sus frutos, agarrar de su fruto y puede comer, ¿verdad? Eso significa que está lleno de fruto, por eso tiene que bajarse y baja de peso que tiene, ¿verdad? Tiene que bajar y cualquier niño pequeño, una persona, vamos a decir, paralítica en una condición bastante difícil, es probable que pueda alcanzar y comer de estos frutos. Entonces, estamos hablando espiritualmente. Cuando yo digo paralíticamente, una persona que está paralíticamente espiritualmente es porque no quiere escuchar de la palabra de Dios. Está enfermo espiritualmente, está ciego, paralítico, y usted puede ponerle todas las cosas que puede tener una persona cuando no ha venido al conocimiento de la palabra de Dios. Está ciego, está enfermo, está apartado de la luz, está en tinieblas, y es parte del reino de las tinieblas porque también lleva consigo a las personas, a los con él, pues esto es más tremendo todavía. Entonces, y nosotros éramos esto, ¿verdad? Traíamos y llevábamos personas a la oscuridad, éramos de la oscuridad, pero gracias a Dios que nos alumbró a través del evangelio que ha venido con el pueblo de Israel, a través de la gracia de Dios que usó al pueblo de Israel para traer la palabra, la verdad a nosotros. O sea que el Señor tuvo que usar medios para podernos darnos a entender a nosotros el plan que Él tiene de la voluntad, del amor, de su gracia, de su justicia y de su misericordia con nosotros. Lo que yo estoy hablando aquí es por encima, nada más. O sea, no estoy tocando a profundidad la escritura hebrea. Solamente estoy combinando un poco la escritura hebrea con la escritura que tenemos, con la Biblia que tenemos, la Reina Valera, la King James. Solo estoy combinando un poco, pero sacando a relucir las cosas que están en el hebreo más definidas que en el español y en el inglés. Entonces, no hay ni un ser humano, ni en la King James, bautizado con tres títulos. No hay ni uno, ni nadie lo puede respaldar en la enciclopedia católica, la enciclopedia británica, la enciclopedia de Jerusalén. Entonces, no podemos nosotros irnos solo porque somos religiosos y ceder a lo que el abuelo, tatarabuelo o el papá hizo sin tener de confianza la palabra de Dios. Entonces, para las personas que tienen una creencia politeísta, que creen que Dios es un Dios trino o que tienen creencias
en que la Virgen María es la reina del cielo, que es otra diosa. Entonces, aquí es donde yo vengo a proclamar la verdad. Solo hay un Dios en los cielos que es el soberano, el creador, el rey del universo. Él es uno. Él no tiene una trinidad. No hay una trinidad de dioses. Él es uno. Y eso es lo que estamos hablando. Entonces, cuando hay personas que son religiosos, de inmediato van a decir, el hermano o él está hablando cosas que están fuera de la Biblia, porque la Biblia dice que a quién le pedía, a quién clamaba cuando decía, Elí, 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 ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Todas estas palabras que están ahí dentro de la palabra de la Biblia, de la Reina Valera, entonces las traemos como un argumento de que ahí estamos fincados nosotros, ahí estamos acuñados, respaldados por la Biblia, de que el Señor Jesús es el Dios más pequeño que el Dios más grande, que es el Dios Padre, pero lo más tremendo para las personas que no leen, lo más tremendo es que en el glosario de la Reina Valera, en el glosario de la Reina Valera, podemos darnos cuenta de tantas cosas importantes para poder caminar en la verdad. En el glosario de la Reina Valera está escrito, dice que el nombre de Dios fue inventado para los latinos, ¿verdad? Fue inventado, leas el glosario, ahí aparece la palabra Jehová, y ahí dice nombre que se le daba al pueblo de Dios de Israel, pero eso no es así, porque cuando nosotros vemos la escritura en el pueblo hebreo, no hay una palabra que le diga a usted en hebreo que diga Jehová, no hay, no existe. Entonces, ¿de dónde sacan estas palabras? Y dicen que le agregaron la A, que le agregaron la E, y ya empezaron a ponerle Jehová, Yahweh, Jehová en inglés, y sacan un montón de cosas. Pero si hubiese un nombre que se han inventado, que ha sido creado, estaría por debajo del nombre del Señor Jesús, porque la Biblia dice en Hechos capítulo 4, verso 12, dice que no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre. Y al nombre del Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, es el mismo, ¿verdad? Hablando, no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien pueda ser salvo. Entonces quiere decir que al nombre del Señor Jesús, Filipenses 2:10, no hay otro nombre en el cielo, ¿verdad? No hay otro nombre en el cielo a quien se le van a doblar las rodillas, ni en la tierra a quien se le van a doblar las rodillas, ni debajo de la tierra, en reverencia al nombre del Señor Jesús. Y al nombre del Señor Jesús se doblará toda rodilla de las que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dice la Reina Valera. Entonces, ¿qué otro nombre puede estar por encima del nombre del Señor Jesús? ¿Y por qué entonces yo voy a omitir el nombre del Señor Jesús cuando voy a orar por un enfermo? Yo voy a usar el nombre del Señor Jesús, pero cuando me voy a bautizar lo voy a omitir. Cuando voy a leer la Biblia enfrente, en público, o cuando voy a testificar de él, voy a omitir el nombre del Señor Jesús. O sea, el nombre del Señor Jesús tiene que ser como nuestro escudo. Voy a predicar en el nombre del Señor, voy a proclamar las buenas nuevas en el nombre del Señor Jesús, voy a ser bautizado, como dice la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Él es la verdad, Él es la vida. ¿Por qué debería yo de omitir su nombre? Si Él fue el que me salvó, si Él fue el que dio su sangre, su vida por la salvación de la humanidad. O sea, estamos vamos a decir, en una etapa, en un tiempo donde ya es importante proclamar la palabra de Dios a través de los medios, que ahora en un segundo está en cualquier parte del mundo, ¿verdad? A través de los medios. Y le damos gracias al Señor a través de estos medios, de estos portales, donde nosotros podemos predicar la palabra de Dios ahorita sin impedimento y poder proclamar la verdad. Podemos proclamar la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesús. ¿Quién es la vida? El Señor Jesús. Entonces, Él es el que escribió, el que inspiró a Moisés, el que inspiró a los profetas, el que inspiró a los reyes a escribir de Él, ¿verdad? Moisés, los profetas y los salmos.
Él los inspiró porque Él conoce todo lo que está ahí y Él es la palabra. Él es el principio, Él es el fin. No hay otro más grande ni fuera de Él. O sea, Él lo cubre todo. En Él estamos completos. El Señor Jesús es el Dios todopoderoso, dice el apóstol Juan. No lo digo yo, sino que lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, y también en la primera carta de Juan capítulo 5, verso 20. Pero es que esto es importante leer toda la Biblia. No solo es que lo vamos a leer en un pedacito y de ahí vamos a sacar para decir, yo tengo esta religión, esta es la verdad, y vamos a competir, y vamos a debatir, y vamos a argumentar, vamos a pelear. Esto no es así. O sea, vamos a leer la Biblia para conocer quién es el creador del universo, quién es el que creó nuestro ser. El que creó nuestro ser es el Señor Jesús, el Dios todopoderoso. No hay otro Dios, dice la Biblia, aquí la Reina Valera. Y vamos a ir leyendo, combinando la palabra de Dios, el alfabeto hebreo, la escritura en hebreo, con la Biblia que nosotros conocemos, la Reina Valera. Para todas las personas que no han profundizado la Biblia, es importante que empiecen a estudiar la Biblia con notas, que hagan un cuaderno de notas y vayan anotando las palabras que no entienden, las preguntas que tengan para poder salir de la duda, para que ustedes vayan confrontándose con la misma Biblia. O sea que si ustedes pueden poner las preguntas ahí mientras estamos predicando o después de que usted pueda ver el video, puedan poner las preguntas que tengan acerca de lo que es la palabra de Dios, la verdad de Dios. Entonces, todas las preguntas que tengan las pueden poner ahí y con mucho gusto les vamos a contestar de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces usted se dará cuenta que está escrito está en la palabra de Dios. Y eso es toda nuestra responsabilidad. Predicar, proclamar la verdad, la justicia, la misericordia, el amor. Y es que en esto consiste todo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. La verdad de Dios está en amar al Señor y amar a nuestros semejantes, nuestro prójimo. Entonces, a todas las personas que están buscando la verdad, profundícense en la Biblia. Todas las preguntas que tengan, aún leyendo la Reina Valera, todas las preguntas que tengan, puede hacerla a través de YouTube o a través de Facebook para poderles contestar la palabra de Dios. ¿Quién es la verdad? El Señor. Jesús es la verdad. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, dice el Señor. Es importante proclamar la verdad, o sea, decirle a la gente quién es el Señor Jesús. Él es la verdad. Él es el cielo, Él es todo el universo. Él es el Todopoderoso, el que creó todas las especies, el que creó el cielo y lo que en ellos hay, la tierra y lo que en ella hay, el mar y lo que en él hay. O sea, Él es el Todopoderoso. Desde hoy en adelante, si hay dudas todavía de que el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso, pues vamos a seguir leyendo la Biblia todavía hasta que podamos entrar al conocimiento pleno que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón y que seamos una luz para alumbrar en las tinieblas. El Señor Jesús les bendiga donde quiera que estén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Si hay algo que todavía no han entendido, espero les haya servido y les sea de bendición todo lo que hemos tocado en este espacio, en este poco de tiempo, que en los postreros videos que vamos a compartir con ustedes, vamos a ir aclarando mucho más la escritura hebrea combinada con la Reina Valera o la King James, para que podamos entender todos los que hemos leído estas Biblias. La Biblia Reina Valera, escrita por dos monjes católicos de Valera y Casiodoro de Reina, dos monjes católicos. King James, el rey Santiago, un masón, grado 33, según la historia, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir viendo todas estas cosas
por qué es importante en el 2019 predicar, proclamar la verdad. Entonces, hemos concebido de Dios, hemos gestado, de gestar por mucho tiempo, por muchos años, y ahora vamos a dar a luz lo que el Señor quiere que demos a luz, lo que el Señor nos ha entregado para que demos a luz, para que la gente pueda tener alimento, pueda tener el maná que descendió del cielo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga donde quiera que estén. Hasta la próxima.